Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. El día de hoy el mensaje está dirigido solamente a cristianos, solamente a creyentes. Un no creyente no entendería el tema del que hoy vamos a hablar, ni lo entendería ni le interesaría en lo absoluto el tema que hoy vamos a tratar en la iglesia. El mensaje de hoy se titula: no descuides tu comunión con Dios, no descuides tu comunión con Dios. Y reitero, es solamente para cristianos. Y para comenzar, hermanos, quiero referirme a algo que seguramente usted se va a identificar perfectamente. Cuando nosotros nacimos de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios, nos enamoramos de Él. ¿Cierto o falso? Cuando usted nació de nuevo, ¿se enamoró o no se enamoró del Señor? Así es, por eso la Biblia habla del primer amor. Aquellos que han olvidado, que han dejado su primer amor, porque cuando una persona nace de nuevo se enamora del Señor. Ahora, nos enamoramos de Él y deseábamos y disfrutábamos estar en intimidad con el Señor, adorarle, meditar en su palabra, orar. El tiempo se hacía corto al momento de orar, al momento de meditar en su palabra, al momento de estarle cantando al Señor. Parecía que el tiempo se iba volando cuando nacimos de nuevo y nos enamoramos del Señor. Eso puede, por supuesto, llegar a enfriarse en la vida de alguien. Ya hablamos de eso en otras ocasiones, cuando el amor se enfría. Pero lo que ocurre cuando nacemos de nuevo, nos enamoramos, disfrutamos la intimidad con el Señor a través de la oración, de la meditación, de la adoración, de la alabanza. Y eso se puede perder en algún momento a causa del descuido. Las personas pueden decaer en su vida espiritual, y eso es justamente de lo que se trata este mensaje. Cuando nosotros descuidamos la comunión con Dios, al descuidar una de esas situaciones, de esos aspectos que le he mencionado, la oración, la meditación, la adoración al Señor, la alabanza, cuando nosotros descuidamos esos aspectos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, descuidamos la comunión. Y por ahí tenemos nosotros un canto que dice: quiero estar en comunión contigo. Recuerda, Abba Padre se llama esa alabanza. Estar en comunión con Dios es lo que los cristianos debemos siempre anhelar. Debemos procurar, debemos buscar, cuidar nuestra comunión con Dios. Porque aquí viene otro detalle interesante. Cuando un creyente, porque estamos hablando de cristianos, esto no tiene que ver con los inconversos no tienen comunión con Dios. Solo los hijos de Dios pueden entrar en comunión con Él. Ahora, cuando un cristiano descuida su comunión y pierde su comunión, junto con la comunión se van otros aspectos que el cristiano ni se imagina. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos la comunión, lo siguiente que perdemos es la santidad. Y ya le voy a explicar detalladamente por qué decimos que se pierde la santidad. Después que se pierde la santidad, se pierde el gozo, se pierde la paz y se pierde la unción. Ya vamos a ver por qué. Se pierde el gozo, se pierde la paz y se pierde la unción. Y todo comenzó con perder la comunión. Perdí la santidad, perdí el gozo, perdí la unción, perdí el gozo de estar con el Señor, perdí la paz también. Y luego, hermanos, viene otro aspecto que se pierde, que quizás es donde ya nosotros empezamos a sentirlo en carne propia, porque así somos materialistas. Cuando empezamos a perder la bendición, las cosas empiezan a salir mal. Empieza a faltar, empieza a escasear, las cosas se empiezan a poner difíciles y complicadas, empiezan a aparecer una cantidad de problemas, y entonces, hasta entonces a algunos se les encienden las luces de alerta y dicen: ¿qué está pasando? Me está yendo muy mal. Quizás es porque me he enfriado, dicen algunos, sacan sus propias conclusiones. Es que el creyente, el verdadero creyente, llega el momento, hace unos días les decía, que llega un momento que el peso de la culpa, el peso del pecado, termina por agobiarlo y sentir que está mal. Y reacciona. El mejor ejemplo de eso es el hijo pródigo. Se desvió, se descarrió, y llegó el momento en que todas esas decisiones tontas y necias que tomó llegaron a hacer que él volviera en sí. Pero para cuando eso ocurre, ¿a dónde se encontraba? Más bien, ¿dónde comienza la historia o la narración de la vida de este hijo? ¿Dónde comienza?
¿Se recuerdan la narración del hijo pródigo? ¿Dónde comienza? Comienza en la casa del padre. ¿Y cómo estaba en la casa del padre? Bien. ¿Y en la casa del padre había escasez? No. En la casa del padre había abundancia. Tanto así que el muchacho, este hijo, llegó un momento en que pide su herencia. Y seguramente no le dieron poco, le dieron abundantemente su herencia. O sea, había abundancia, había provisión, había gozo. Pero ¿cómo termina la historia? O más bien, ¿cómo termina? ¿Cuál es el desenlace de este joven después que se aleja de la comunión con su padre? Hambriento, solo, triste, arruinado. ¿Qué más? Sintiéndose culpable, porque se sentía miserable. Él mismo en su pensamiento dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Así terminan las personas cuando pierden su comunión, como terminó ¿verdad? Junto con los cerdos, queriendo comerse la comida de los cerdos. Así terminó. Entonces, cuando una persona pierde su comunión, eso solamente es el principio de una tragedia. Por eso, mis hermanos, esta noche el mensaje, la meditación de esta noche tiene como propósito exhortarnos a cuidar nuestra comunión con Dios. Ese es el propósito de esta meditación, que usted reflexione cuán importante es cuidar la comunión con Dios y cómo se cultiva la buena comunión con Dios. Bien, entonces llegamos hasta el punto en que perdemos la bendición, y ahí es donde nosotros empezamos a lamentarnos. Y todo esto, le decía, es el resultado o la consecuencia del descuido. No es de otra cosa, es el descuido nada más. Por eso los cristianos debemos aprender de esto. Vámonos a nuestra Biblia, Salmos capítulo 25 y versículo 14. Ahí vamos a comenzar nuestra meditación. Espero que tenga lista su Biblia. ¿Estamos listos, hermanos? Salmo 25, 14. Solamente el verso 14 dice: la comunión. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Están aquí, ¿verdad, hermanos? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer. O sea que Dios sí tiene comunión íntima con algunas personas, pero no es con todos. ¿Con quiénes tiene Dios comunión íntima? Con los que le temen. Oremos, hermanos. Amado Dios, esta noche, al hablar de este tema de la comunión contigo, te pedimos que tú, Señor, cautives nuestros pensamientos. Si alguno de nosotros está distraído, si está pensando en otra cosa, Señor, que no tiene que ver con tu palabra y con el mensaje que hoy tú nos envías, por favor, cautiva nuestros pensamientos. Espíritu de Dios, ayúdanos a entender las palabras que hoy vamos a leer, en las que vamos a meditar, que nosotros podamos comprender cuál es, Señor, la enseñanza, el propósito para el cual tú nos las envías esta noche. Espíritu de Dios, necesitamos tu dirección, necesitamos que tú nos redarguyas de pecado, que tú nos guíes a la verdad, Espíritu Santo. Oramos para que hagas tu obra esta noche, Señor. Que contristes el corazón nuestro, Señor, si es que nosotros nos hemos estado desviando, si hemos descuidado la comunión contigo. Esta noche, mi Dios, que este mensaje sirva para reflexionar, para enmendar, Señor, aquellos aspectos de nuestra vida cristiana que no están funcionando bien. Habla a tu iglesia, Señor, habla a tu pueblo, Padre, que para eso hemos venido, para escuchar tu voz. Padre, personalmente te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas en mí tus palabras, Señor, porque yo no tengo nada que decir, Dios mío, humanamente no tengo absolutamente nada que decir. Señor, yo solamente quiero ser tu instrumento, por medio del cual tú nos mandes tu palabra a todos, Señor, porque es a ti a quien hemos venido a escuchar, es a ti a quien hemos venido a buscar, Señor, es de ti quien tenemos hambre y sed. Háblanos, Dios mío, y danos ese pan espiritual que sustente nuestro espíritu y nuestra alma, Dios mío. Gracias, Señor. A ti y solamente a ti sea la gloria y la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces vamos a partir del hecho de que sí existe y sí se puede tener una comunión, como dice el versículo 14.
definamos eso, comunión íntima. ¿Qué es comunión íntima? La palabra comunión es una palabra compuesta. Significa una unión común. Comunión, una unión común. O sea que estamos unidos por el mismo vínculo, el amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia Él. Comunión íntima. Comunión, estamos unidos con Dios. Comunión es estar unidos con Dios. Pero cuando la comunión es íntima, ¿qué significa íntimo? Algo muy cercano. Entonces no solamente hablamos de estar unidos, sino que estamos hablando de una relación muy, pero muy estrecha, muy fuerte. Y Dios, fíjese qué interesante esto, Dios está, pero sumamente interesado en tener una unión íntima con nosotros. Dios lo está. La pregunta esta noche para nosotros, su pueblo, es: ¿y nosotros estamos igual de interesados en tener esa comunión, esa unión íntima con Dios? Porque hay muchos cristianos que cuando se trata de estar cerca de Dios tienen pero cantidad de excusas, cantidad de pretextos. El trabajo, que estoy desanimado, que está lloviendo, que nos... Bueno, hay cantidad de excusas. ¿O no es cierto que hay personas que cuando usted les dice vamos a la iglesia, empiezan a decir una serie de excusas para... Los invita a usted a un equipo de pacto, a una reunión en las casas, para estudiar la palabra, para discipular, y las personas dicen: fíjese que hoy no tengo tiempo, fíjese, o sea, para Dios no tenemos tiempo. Hay mil excusas. Entonces Dios sí está interesado en tener esa comunión íntima con nosotros, pero parece que no es recíproco. O sea, Él está interesado, pero muchos de nosotros no lo estamos. Estamos más afanados por otras cosas. Dios también nos insta a nosotros a tratar de estar cerca de Él. Pero ¿cómo definimos nosotros la comunión con Dios? ¿Qué es en términos prácticos comunión con Dios? Mire, para que se entienda, bueno, hermano, usted habla de comunión, pero ¿cómo definimos los cristianos de manera sencilla y práctica la comunión? La comunión es amar a Dios. Amar a Dios es que cuando usted canta, usted no solamente repite palabras, usted está cantando con su boca, usted está cantando con su mente, pero también está cantando con su corazón. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, porque yo puedo estar repitiendo. Por ejemplo, iba en el bus, dice alguien, escuché la canción y cuando me bajé, sin darme cuenta, la iba silbando. ¿Le ha sucedido eso? Y no es que usted quiera cantarla o repetirla, pero en algún lado la escuchó. Y como eran de las canciones que usted cuando estaba joven le gustaba oír, entonces hoy que se la recuerdan, sin quererlo, de repente iba, la va silbando. La ley del monte, ¿sí? Y cosas por el estilo, y la va cantando y la va tarareando y caramba. Usted va cantando, pero no va cantando con su entendimiento, simplemente va repitiendo algo. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios y le cantamos, hacemos algo más que hacer ruido. Es decir, que nosotros meditamos lo que cantamos. Y no solo repetimos, sino que además nuestros sentimientos se vuelcan sobre el Señor. Por eso es que usted nota que los hermanos levantan sus manos, están con sus ojos cerrados, muchos de ellos adorando al Señor, porque no solamente estamos haciendo ruido, estamos expresándole nuestros sentimientos a Dios. Eso es amar a Dios, es estar enamorado de Dios. Comunión es amar a Dios y querer estar con Él. Como cuando las personas, las parejas se enamoran, que solo quieren estar juntos. Cuando empieza una relación entre jóvenes, todo el tiempo quieren estar juntos. Eso es comunión, es estar enamorado de Dios. La comunión es querer estar cerca de Él. Por eso es que usted nota que las personas cuando están en su primer amor vienen de sus trabajos y si viven en otro lado, de una vez directo para la iglesia, aunque lleguen tarde. Algunos llegan apenas a escuchar unos 5 o 10 minutos del mensaje, pero llegan y alguien dirá: pero ¿y por 10 minutos vas a ir al templo? Lo que pasa es que tienen tantas ganas de estar con Dios que no les importa si solo llegan a cantar la alabanza de despedida, pero ellos quieren llegar al templo. ¿Por qué? Porque quieren estar cerca de Dios. Pero hay otros que no.
Pero bueno, no vamos a hablar de ellos. Estamos hablando de lo que es tener comunión, es estar enamorado de Dios, es querer estar cerca de Él, es estar en una buena relación. Comunión con Dios, hermanos, es obedecer a Dios. Mire, en el Salmo 15, versículos del 1 al 5, podemos nosotros entender esto como comunión. El Salmo 15 del 1 al 5 dice: Jehová, Dios mío, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Eso hace referencia a quién estará contigo en tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el salmista, responde esta pregunta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero dice que es las personas que tienen este carácter, y ahí hay varios aspectos: no calumnia, anda en integridad, habla verdad, menosprecia al malvado pero honra al justo, no da su dinero a la usura, no comete actos indebidos contra el inocente, y una serie de aspectos que resalta el Salmo, virtudes del carácter de una persona. Dice que es esa clase de personas las que tienen ese acercamiento con Dios, porque la pregunta del versículo 1 es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, ¿quién estará cerca de ti, Señor? Y solamente aquellos que procuran llevar una vida que agrade a Dios. Y por eso dije que la comunión con Dios es obedecerlo. Cuando una persona obedece a Dios, está demostrando que quiere estar cerca de Él, que entiende que Dios desea y anhela que nosotros le seamos agradables. En el Proverbio capítulo 3 y versículo 32 nos dice: porque Jehová, oiga esto, ahí está en pantalla, ¿qué hace Jehová? Abomina al perverso, pero su comunión íntima ¿con quiénes es? Entonces, comunión es hacer lo correcto. Cuando un cristiano hace lo correcto y procura hacer siempre lo correcto, está teniendo comunión con Dios. Pero cuando una persona empieza a hacer cosas que ofenden a Dios, empieza a perder la comunión. Y esa es, más bien es la evidencia de que la comunión con el Señor se ha deteriorado, que la comunión se ha perdido o se está perdiendo. Es una señal. Y le decía, Dios está interesado en esa comunión más de lo que nosotros en ella. Veamos lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5 para ilustrar cuánto Dios le interesa la comunión con nosotros. Dice Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Qué dice que le pasa al Espíritu? O sea, dice en otras palabras, ¿ustedes creen que Dios está mintiendo cuando dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente? Es la pregunta. ¿Ustedes creen que Dios miente al decir que su Espíritu nos desea, nos anhela? ¿Cómo nos anhela el Espíritu? Y el Espíritu Santo es Dios. Y dice que nos anhela celosamente. O sea, hermanos, que Dios sí desea tener comunión con nosotros. Amén. Cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, Marta se puso a hacer los quehaceres, mientras que María se sentó a escuchar lo que el Señor tenía que enseñarle. Marta le reprocha a Jesús y le dice: mira, llamarle la atención a mi hermana porque no me ayuda con los quehaceres, ahí está perdiendo el tiempo oyéndote a ti. Eso le dijo Marta a Jesús en otras palabras. ¿Qué le respondió el Señor? Ay, Marta, tú siempre afanada con todos los quehaceres de tu casa. Pero le dice que una cosa era necesaria y que su hermana María, quien le estaba escuchando a él, ella, le dice Jesús, ha escogido ¿el qué? La buena parte. La buena parte. O sea, que para el Señor, ¿qué era más importante? ¿Cumplir con los quehaceres
o escucharlo a Él? Tener comunión con Él. Y para nosotros, ¿qué es más importante? ¿Cumplir con nuestros deberes o escucharlo a Él? ¿Qué es más importante? ¿Cuántas veces usted deja de ir a su trabajo porque está lloviendo? ¿Aló? ¿Alguno de ustedes se levanta un día, lunes en la mañana, y porque está pringando, le llama a su jefe y le dice: mire, jefe, quiero avisarle que hoy no voy a ir hoy porque está lloviendo, ahí mañana voy a llegar? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Hola? Pero si se trata de venir a la iglesia, ¿qué pasa? No vamos a ir, cámbiense que ya no vamos, está lloviendo. O sea que cumplir con los deberes es mucho más importante que tener comunión con Dios. Para muchas personas la verdad es que así es. Y la lección de Jesús es más importante, Marta, estar conmigo que cumplir con tus deberes. Aprenda eso. Para Dios, nuestra comunión con Él es lo más importante, porque de ahí derivan todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que te preocupan, Dios se hará cargo. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en pocas palabras. Entonces la comunión para Dios es importante. Su espíritu nos anhela. Su espíritu nos anhela celosamente, no nos quiere compartir con otras cosas. Vámonos a segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. También nos expresa cómo el deseo de Dios, el deseo ardiente de Dios, es tener comunión con nosotros. Dice, otra vez nos presenta el hecho de que Dios no quiere compartirnos, como dice Santiago 4:5, que el Espíritu nos anhela celosamente, o sea, no compartir. Y aquí dice en el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Sigue con la siguiente afirmación: porque vosotros sois, ¿qué somos nosotros? El templo del Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos dice en estas palabras que somos el templo de Dios, ¿qué nos está indicando? Bueno, para que entendamos, sigamos leyendo pues. Como Dios dijo: habitaré y andaré ¿en dónde? O sea, ¿dónde va a habitar Dios? En nosotros. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en estos versículos el Señor nos expresa que su anhelo es que haya una comunión íntima. Por eso nos ha convertido en su templo, para habitar en nosotros. Ahora ya Dios no habita, dice la Escritura, en templos hechos por manos de hombre. No, Él ahora habita en nosotros. Somos su templo, su morada. Él ha decidido y ha dispuesto que nosotros seamos el lugar donde Él habita. Por eso es que ahora ya no necesitamos más el arca del pacto, porque la presencia de Dios habita en nosotros. Pero muchos cristianos todavía no se han dado cuenta de eso. Dios habita en nosotros y Él quiere tener comunión íntima con su pueblo, pero nosotros parece que no nos interesa. Ahora, les decía que cuando un cristiano, lo primero que entendimos ya es que la comunión, lo que significa la comunión. Pero cuando un cristiano descuida esa área y empieza a alejarse de Dios, se pierden otros aspectos. Después de la comunión se pierde la santidad. Ahora, ¿qué es santidad? Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho santos. Pero eso de que nos ha hecho santos es que Él nos ha apartado para Él. Él nos ha justificado. Él ha pagado por nuestros pecados para hacernos suyos. Somos suyos, somos su pueblo, somos su iglesia. Eso significa ser santo, significa que soy de Dios. No porque yo lo haya logrado, sino porque Dios me ha comprado con su sangre.
Por su gracia Él me lavó, Él me justificó y ahora soy su hijo. Soy santo para Dios. Pero la santidad tiene que ver con la responsabilidad humana. La santidad es la parte que le corresponde al hombre. Hacer su esfuerzo, y aquí hablamos no para ganarse la salvación, sino para agradar a Dios. Porque eso sí nos corresponde a nosotros. Ser agradables a Dios es la parte humana. Entonces la santidad es la responsabilidad humana de hacer lo que agrada a Dios. Podríamos nosotros definirlo también como el temor a Dios. Veamos Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es... ¿Qué es el temor de Dios? Detestar lo malo. Detestar lo malo. ¿Qué más es? Entre esas cosas malas que se deben detestar, dice el Señor, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice Dios. Si alguien pregunta, ¿y qué es el temor a Dios? Es aborrecer la soberbia. Es aborrecer la boca perversa, el mal camino, los caminos malos. Eso es el temor a Dios. Y cuando una persona detesta el mal, está expresando su santidad, está practicando su santidad, está tratando de agradar a Dios. Pero cuando alguien pierde comunión con Dios, entonces las cosas empiezan a ir mal. Y otra vez quiero referirme al ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué dice que hizo el hijo pródigo tan pronto se alejó de la casa de su padre con toda la parte de su herencia? ¿A qué se fue? A un retiro espiritual. ¿A qué dice que se fue? ¿A vivir cómo? ¿Qué cree que hacen los hermanos cuando empiezan a alejarse de Dios? A ayunar y a orar. ¿A eso cree que se van los hermanos cuando se empiezan a perder su comunión con Dios? ¿A qué se van? No se van a hacer cosas buenas, hermano. Mire, un cristiano que pierde su comunión con Dios, lo siguiente que empieza a hacer es cosas malas. Es cosas malas. Y voy a decir algo. Y si usted es cristiano y esto le ha ocurrido, usted verá si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Cuando un cristiano verdadero pierde su comunión y empieza a hacer cosas malas, se siente avergonzado. Cuando se topa con un hermano y le dice, hey hermano, Dios te bendiga, ¿qué le digo? Le quisiera decir gracias igual, pero también quisiera decirle amén hermano, pero me da vergüenza. Y se esconde. El cristiano que se ha alejado de Dios se avergüenza. El que no era cristiano y se alejó de Dios, alguna vez estuvo en la iglesia y luego se alejó de Dios, a ese le vale. Ese hasta con soberbia hace lo malo para que lo vean. Y como dice la Biblia, habla de que se huelgan en las perversidades del vicio. Es decir, esos se enorgullecen de hacer cosas malas. Pero el cristiano que se aleja de Dios, no, ese se avergüenza. A ese le da pena. Entonces, cuando un cristiano pierde su comunión, lo siguiente que pierde es la santidad. Es decir, aquel esfuerzo que hace por ser agradable a Dios. Y Dios nos manda, mis hermanos, a procurar la santidad. Vea lo que dice Efesios 4:24. Como parte de ese esfuerzo por estar en comunión con Dios, o sea, lo que decíamos en el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Aquel que trata de llevar una vida de integridad, aquel que se esfuerza por ser agradable a Dios. Esos son los que están cerca de Dios, porque la comunión íntima de Jehová es con los justos, pero al perverso Dios, dice, lo ve de lejos. Entonces, por eso es que el esfuerzo Dios nos manda a los que queremos tener comunión con Él a que procuremos la santidad. Dice Efesios 4:24, dice, y vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre, mis hermanos? El nuevo hombre es aquel que ha nacido de nuevo. Por eso dijo que esto solo es para cristianos, solo ellos van a entender. El que ha nacido de nuevo, ese es el que ama a Dios, ese es el que tiene comunión con Dios. Entonces el nuevo hombre, dice este versículo, fue creado según es de acuerdo al diseño de Dios. Según Dios, o sea, Dios fue el que diseñó. A ver, ¿cómo vamos a hacer al nuevo hombre? Porque hay un hombre, el que desciende de Adán, del primer Adán, que es un hombre pecador, es un hombre con una naturaleza caída, con una inclinación al pecado. Ese es el primer hombre. Pero el nuevo hombre, creado según ¿quién?
según Dios. ¿Cómo crea Dios al nuevo hombre? En justicia y... entonces Dios quiere que el nuevo hombre, ¿cómo viva? En justicia y santidad. El diseño de Dios para que tengamos comunión con Él es justicia y santidad. Santidad, decía, es el esfuerzo humano por llevar una vida que agrada a Dios. No importa si me ven o no me ven. El cristiano entiende, digo las personas, porque el cristiano sabe que Dios nos está viendo todo el tiempo. Esta es la cuestión, es una cuestión interior, es una cuestión espiritual, tratando de ser agradables a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, segunda a los Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué nos invita Dios? A que perfeccionemos la santidad. Dios quiere que los cristianos procuremos la santidad, la perfeccionemos, y según este pasaje, la santidad se perfecciona en el temor a Dios. Y el temor a Dios, les decía, que es aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo, el mal camino, la boca perversa, la soberbia, esas cosas es el temor a Dios, aborrecer lo malo. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículos 73 al 75. En este pasaje, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, empieza ungido por el Espíritu Santo, empieza a profetizar. Y mientras profetizaba, dijo lo siguiente. Estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, haciendo referencia a lo que Dios haría en ese tiempo con la venida de nuestro Señor. Del juramento que hizo, que menciona que Dios se acuerda del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Y qué es lo que Dios había prometido a Abraham que le concedería a su pueblo? Versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. ¿Y cómo le serviríamos? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ahora Zacarías la está recordando, inspirado por el Espíritu, y le dice al pueblo: Dios prometió a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos para que sin temor le sirviéramos. Pero ¿cómo le serviríamos según el plan de Dios? Le serviríamos en santidad y en justicia. ¿Delante de quién? Delante de Él todos nuestros días. O sea que el deseo de Dios es que su pueblo viva en santidad para que mantengamos la comunión con Él. Porque debemos entender esto: el cristiano, el que es nacido de nuevo, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. O sea que un nacido de nuevo no es la voluntad nuestra. O sea, no es que a alguien dice: yo quiero que este nazca de nuevo y van a nacer de nuevo. No, es la voluntad de Dios. Los nacidos de nuevo, una vez nacidos de nuevo, nunca pueden perder ese don de la vida eterna. Nunca. No pueden. Imposible. Porque ¿quién condenará a los escogidos? Ninguno, dice la Biblia. No pueden ser condenados. Imposible que pierdan lo que Dios les ha dado. Pero entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano que es cristiano de repente anda todo chueco? ¿Verdad, hermano, que ha perdido la salvación? No. Lo que ha perdido es su comunión. Ha perdido la comunión con Dios. Y por eso lo vemos como el hijo pródigo ahí dando lástima. Hermano, y entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, hay que orar por ellos, porque tarde o temprano, si son hijos de Dios, van a volver en sí. Que no le quepa la menor duda, hermano. Si es un hijo de Dios, tarde o temprano va a volver en sí. Y si no vuelve en sí, entonces no era un hijo de Dios. Así de sencillo. Para que no nos cueste entenderlo, porque Dios quiere que sus hijos permanezcamos en comunión y que la procuremos. Hebreos capítulo 12, versículo 4, Hebreos 12, 4. Veamos, porque
Aquí tuve un error. Hay un versículo en este capítulo en el que dice, déjeme ver, el 14, seguid la paz con todos y la santidad, dice, es el versículo 14, gracias, ese es. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios nos insta a seguir la santidad. Seguir la santidad, o sea, sigue procurando ser agradable delante de mí. Yo ya te salvé, dice el Señor, pero ser agradable es la parte que a ti te corresponde. Esa es la parte de la fe que se hace evidente con nuestras obras. Si yo digo que creo en Dios, entonces mis acciones tienen que demostrar que de verdad creo en Él. Pero si yo soy una persona a quien no le importa estar cerca de Dios, si soy indiferente completamente al Señor, si no me gusta meditar en su palabra, si ya no me gusta orar, si no me gusta adorar al Señor, si no me gustan esas cosas, entonces, ¿cómo es que digo que soy cristiano? Y entonces, ¿en qué se demuestra el amor? Hacer actos religiosos, y lo decíamos este jueves en el estudio bíblico, hacer actos religiosos no me hace un hijo de Dios, me hace un religioso hipócrita. ¿Oyó eso, hermano? Hacer actos religiosos no me vuelve un hijo de Dios, solo me convierte en otro fariseo como los del tiempo del Señor, que se sentaban en los primeros lugares en la sinagoga, que oraban en público, que ayunaban y salían a las calles a gritarle a la gente que hacían esas cosas para impresionar a la gente, pero al Señor no le impresionaban. Decíamos que hacer actos religiosos como echar fuera demonios, como profetizar y como hacer milagros no nos hace hijos de Dios. Habían personas, y Jesús afirma que habrá personas en aquel día que le llegarán a decir que hicieron todo eso, y Él les va a decir: a ustedes no los conozco. Entonces, lo que demuestra que nuestra fe es verdadera son nuestras obras que expresan nuestra fe de manera evidente. Seguid la paz y la santidad. Dijimos ya que la santidad es querer agradar al Señor. Mire esto otro, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer, Dios os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados, mira el 13, vuestros corazones irreprensibles, ¿en qué, hermanos? En santidad. Dice Pablo al escribir a los tesalonicenses que espera que ellos se amen, para que sus corazones, el 13, sean afirmados. ¿Corazones afirmados en qué? En la santidad. ¿En qué quiere Dios que nuestros corazones estén firmes? ¿Y qué es, dijimos, la santidad? O sea, tener un corazón firme en la santidad es tener la convicción: yo quiero hacer las cosas que agradan a Dios. Eso es la santidad. Yo quiero estar cerca de Dios. Yo amo estar en la casa de Dios. David, ¿qué escribe David en uno de los salmos? No dice: yo me puse triste cuando me dijeron vamos al culto. No, David dice: yo me alegré. ¿Me alegré con quiénes? Pero a algunos de ustedes ya no les alegra que les digan que van para la iglesia. Al contrario, tengo que ir a pasar la asistencia, ¿verdad que sí? Hoy, si no, me van a cobrar más. Así lo ven algunos. Tengo que ir a sacar el carnet. ¿Cómo vemos nosotros eso? No, David dice: yo me alegré con los que me decían. La santidad, nuestros corazones firmes en la santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así quiere el Señor, que nuestros corazones estén irreprensibles, firmes en santidad, afirmados en santidad. Procurarla es lo que Dios espera. Entonces, la persona pierde la comunión y lo siguiente que pierde es la santidad. Y después que pierde la santidad, ahí se viene lo demás. Vamos rápido, pero rápido, al Salmo 32, versículo del 1 al 5. Salmo 32, versículo del 1 al 5. Le quiero aclarar, el Salmo 32, todo apunta a que David lo escribió
en el tiempo en el que el profeta Natán fue a amonestarlo, a desenmascararlo por lo que él había hecho con Betsabé y con Urías Eteo. En ese tiempo, posterior a esa experiencia con Natán, con el profeta de Dios, David escribió este salmo. Mire lo que dice el Salmo 32, versículos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿qué dice? O sea, David dice, bendito aquel que después que cometió la regada, Dios lo perdona y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, o sea, aquel que no tiene nada que ocultarle a Dios, bendito aquel que no tiene nada que esconderle a Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse delante de Dios. Y ahora David cuenta su experiencia y dice, mientras callé. ¿Cuál fue el tiempo en el que David cayó? Desde que hizo lo que hizo con Betsabé hasta que Natán llegó a confrontarlo. Todo ese tiempo David creyó, me salí con la mía. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es eso? Angustia, dolor, vergüenza, culpabilidad. Eso es lo que David está expresando. Eso es lo que él sintió. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedal. O sea, mi verdor habla de cuando la vida de una persona. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, 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 sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo dice que va a ser la vida de esa persona? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja. A ver, hagámonos una imagen de un árbol que está cerca de una fuente de agua. ¿Cómo permanece ese árbol? Verde, frondoso, siempre lleno de hojas. Pero aquí David no está hablando de eso. Aquí dice que se volvió mi verdor en sequedad, un chiribisco seco sin ramas. O sea que la vida de David, después de haber tenido todo ese esplendor, ahora estaba seco, sin ánimo, sin entusiasmo. Ya no disfruta alabar al Señor, le parece aburrido el culto, no se aguanta porque sean las 7:30 para irse. Ese es lo que dice David. Así de trágica llega a ser la vida de uno que pierde la comunión con Dios, porque luego se pierde el gozo, luego se pierde la paz, luego se pierde, hermanos, la unción del Espíritu. Y dice ahí, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y entonces dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo se acabó esa condición de sequedad, de resequedad en la vida de David? Cuando él confesó su pecado. Porque mientras él trató de hacerse loco, ¿cómo fue su vida? En decadencia. Entonces le dije, se pierde el gozo, se pierde la paz. La Biblia dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando un hombre anda en los caminos que son agradables a Dios, tiene paz. Pero cuando un cristiano anda en caminos que no son agradables a Dios, todo el tiempo anda con angustia, todo el tiempo anda avergonzado. Y por eso es que algunos dicen, hermano, ¿y qué te pasa? Yo te veo apagado. Sí, es que estoy pasando por duras pruebas. ¿Cuáles duras pruebas? Lo que pasa es que te has enredado en un pecado y ese pecado te está consumiendo y te está robando el gozo y te está robando la paz y te está quitando la unción. Eso es. No le busquemos otra explicación, seamos realistas. Eso es lo que le pasa. Estamos hablando de cristianos, no de inconversos. Estamos hablando de cristianos que pierden su comunión. Por eso, ahí es donde, oiga esto, mis hermanos, cobra sentido lo que el Salmo 51:12 dice. Vea conmigo lo que dice el Salmo 51:12. Habiendo entendido estas cosas, esto que dice el Salmo cobra un gran sentido. ¿Qué dice el Salmo 51:12? Bueno, veamos el 11, vaya. 51:11, le dice David al Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu, porque en el tiempo del antiguo pacto el Espíritu Santo Dios lo enviaba, pero también el Espíritu Santo se iba y podía volver a venir y se iba. Ahora no, en el nuevo pacto el Espíritu Santo está siempre con el creyente. Y por eso David le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y qué más le pide en el versículo 12? Vuélveme. ¿Y por qué David le estaba pidiendo vuélveme el gozo? Porque lo había perdido, es lógico. Para que le esté diciendo vuélveme el gozo, es porque lo había. ¿Y por qué cree que David había perdido el gozo, hermano? Y yo le pregunto: ¿y usted cuando pierde el gozo, por qué lo pierde? Por la unción de la carne. Entonces, cuando un cristiano pierde su comunión, inmediatamente pierde su santidad, y después que pierde su santidad, pierde la paz, pierde el gozo, pierde la libertad, pierde la unción. Y se pierden todas esas cosas así, una tras otra, una tras otra. Cuando una persona cae en pecado, se vuelve esclavo del pecado. El pecado controla su vida. Los deseos de la carne controlan su vida. Sus acciones, sus pensamientos son controlados por los deseos de la carne. Y la Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que los deseos de la carne son contra el Espíritu, son contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. De esas cosas nosotros debemos cuidarnos. Cuando se pierde la comunión, entonces se pierde la unción. Al alejarnos de Dios, hermanos, nos entregamos a un estilo de vida pecaminoso. Y de manera inevitable, cuando un cristiano empieza a hacer cosas que no debe, el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Se apaga. Veamos lo que dice la Biblia, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Ya vamos llegando al final de esto. Ya no se desespere. ¿Cómo dice el verso 30, Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está el Espíritu Santo en el creyente. Pero el creyente, de manera necia, insensata, lo contrista cuando empieza a hacer cosas malas. ¿Y qué es contristar al Espíritu? Es entristecerlo, es frenarlo, es cohibirlo. Por absurdo que pueda parecer esto, nosotros cohibimos la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando hacemos cosas que a Él no le agradan, lo ofendemos. Ofendemos a Dios, hacemos que Él se sienta triste con nosotros. Y por eso también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, Pablo dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Entonces el cristiano que pierde su comunión, luego pierde la paz, luego pierde la santidad, luego pierde la paz, pierde el gozo, pierde la libertad, pierde la unción. Y ya cuando pierde la unción, o sea, ya el Espíritu de Dios ya no controla su vida, sino que lo que controla su vida son los deseos de la carne otra vez. Entonces ya no es cristiano, hermano. ¿Cómo no? Sí, sigue siendo un cristiano, pero el Espíritu Santo está apagado. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Ayúdenme a recordar cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y si el Espíritu Santo está contristado y apagado, ¿qué pasa con el fruto del Espíritu? No hay gozo, no hay paz, no hay amor, no hay paciencia. No, si lo único que hay es un montón de amargura dentro de ese individuo, tristeza, desánimo. Hermano, ¿y por qué no está? Estoy desanimado. Claro, perdiste tu comunión. Perdiste tu comunión. Y después se vino toda la decadencia de la vida, se vino toda la tragedia. Entonces, ¿qué es, para que terminemos esto, qué es lo que el cristiano debe evitar? Dijo, un día hablando acerca de ¿cómo le llamamos esto? La filosofía de los alcohólicos anónimos. Por ahí hay algunas ideas, algunas frases célebres que tienen los alcohólicos anónimos, y dicen que un alcohólico no es que a un alcohólico no le debe preocupar las 24 cervezas, ni las 15 cervezas, ni las 10 cervezas. A un alcohólico lo que le debe preocupar es la primera.
Eso es lo que le debe preocupar. Ya las demás ya no importan si son 10, 20, 30 o 40 o se bebe la constancia completa. Lo que un alcohólico debe evitar es, partiendo de una lógica como esa, como lo hemos presentado esta noche, ¿qué es lo que el cristiano debe cuidar? ¿Qué debe cuidar el cristiano? Evitar perder la comunión, porque de ahí deriva todo lo demás. Cuidemos nuestra comunión con Dios, hermano. Esto que usted y yo venimos a hacer al templo, esto es cuidar nuestra comunión. Estar entre los hermanos, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No me diga que no es cierto que cuando usted viene a la casa de Dios y a lo mejor usted ha estado teniendo malos pensamientos y hasta ha estado planeando hacer cosas malas, aquí en la presencia de Dios, Dios lo redarguye de pecado y le desbarata todos esos planes maquiavélicos que hay en su cabeza. ¿No es cierto que eso pasa? Aquí sucede. Aquí venimos nosotros con nuestra cabeza llena de pensamientos necios. Y cuando estamos en la presencia del Señor, si de verdad estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo, ahí se borran todos esos malos deseos y esos malos. Y de aquí sale usted diciendo, no, no lo voy a hacer. No, no voy a hacer aquello que estaba pensando. No, yo no desisto de hacer aquello malo. Y empieza uno y le va poniendo uno freno. Dios nos va frenando. Así con su palabra. Él nos va frenando. Entonces, hermano, la comunión, venir a la casa de Dios es importante. Y si no, ¿por qué dice la Biblia no dejando de congregarse? Ya hablamos de eso. Porque es importante para el cristiano cuidar su comunión. Si usted pierde su comunión, todo lo demás es una tragedia. Todo lo demás es una tragedia. Y después lo que sigue es la historia del hijo pródigo. Y con ¿qué? Voy a usar esa palabra. Con suerte va a volver en sí. Con suerte. Aunque no es el término apropiado, ¿verdad? Más bien, si Dios tiene misericordia, va a volver en sí. Si no, ahí se va a terminar lejos de Dios. Y si muere sin Cristo, sin Dios, lejos de Dios, es porque no era un hijo de Dios. Hermanos, cuidemos nuestra comunión. ¿Cómo se cuida nuestra comunión? Con esto termino. La comunión se cuida orando, meditando. La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. No dice lo leerás, dice meditarás en él. El Salmo 1 dice también lo mismo, aquel que medita en su ley de día y de noche, ese es el que permanece siempre verde, el que medita en su palabra. Entonces el Señor dijo que debemos orar permanentemente. También nos dice que debemos meditar en su palabra. También Dios nos insta a adorarlo, porque Él busca gente que le adore en espíritu. Así se mantiene la comunión. Cuando yo adoro, cuando yo oro, cuando yo medito, cuando yo me congrego con los santos, ahí cuido mi comunión. Y si pierde la comunión, tarde o temprano, hermano, va a terminar perdiendo la bendición. Que no le quepa duda. El cristiano que se aleja de Dios, tarde o temprano, va a terminar con los cerdos. Recuerde lo que le digo. El cristiano que pierde su comunión, lo vamos a ver con los cerdos. ¿Verdad? Ahora, que nosotros no, nosotros le vamos a decir, allá te espera la casa de tu padre. Allá está la mesa servida y el banquete, y el Señor tiene aderezada mesa delante de ti. Si tú quieres seguir comiendo con los cerdos, es cosa tuya. Pero Dios sigue teniendo tu lugar. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, gracias por la palabra que nos has dado esta noche. Gracias, mi Dios, por el amor. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la